Gloria a Dios. Muy bien. Quiero compartirte una palabra de Dios. Se encuentra en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 8. Muchas gracias. Hechos capítulo 8. ¿Me ve de ahí? Sí, ¿no? Estaba leyendo el libro de los Hechos y ¿sabe por qué? ¿Por qué me interesa el libro de los Hechos? ¿Por qué nos tiene que interesar el libro de los Hechos? Y es porque ahí vemos reflejada cómo es la iglesia apostólica y profética. La iglesia original. La primera iglesia como Jesús la estableció. Como Jesús dijo que fuese y como Jesús la posicionó. Como Jesús posicionó a esos 12 hombres que lideraban a muchísima gente que seguía a Jesús. Leemos en el libro de los Hechos cómo Jesús los dejó establecido. Y yo leía ahí las cartas que escriben los apóstoles y ellos dicen y cuentan de cómo Jesús murió, resucitó y también dice y cómo Jesús nos envió a nosotros como testigos, porque nosotros fuimos testigos de su poder y de su amor. Y Él estuvo y caminó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. Y Él nos envió a predicar su palabra, a anunciar a todo el mundo las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación, el evangelio de poder, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, sea salvo de una condenación eterna. Y ellos decían, nosotros vimos a Jesús. Él caminó entre nosotros, Él estuvo con nosotros. Y nosotros vimos su poder y vimos su amor, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad. Y ellos decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Nosotros le conocimos a Él y disfrutamos de Él. Y así como esos discípulos, los primeros discípulos, pudieron disfrutar de Jesús, de la misma manera, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que ha disfrutado de Jesús, ha podido experimentar el amor de Dios, ha podido experimentar la salvación, la sanidad, y podemos experimentar que Él camina entre nosotros, que Él se mueve. Él no solamente estuvo hace 2000 años en la tierra, Jesús se mueve entre nosotros, Jesús camina hoy aquí. Es más, en este mismo instante yo puedo sentir a Jesús caminando acá entre nosotros. La gloria de Dios, su gloria, todo lo que Él es, su esencia de lo que Él es, moviéndose aquí en medio de nosotros. ¿Lo puedes sentir? ¿Puedes sentirlo? Haceme con tu mano así. Dios está aquí y podemos disfrutarlo. Entonces, leyendo la palabra de Dios, hay muchas cosas y seguramente estaré hablando también más adelante y compartiendo lo que Dios nos vaya hablando. Nosotros como iglesia hoy, como vida nueva, estamos caminando en una transición, no solamente porque nuestro apóstol Hugo partió hace poco con el Señor, el día de ayer, él estaría cumpliendo 64 años. Así que pusimos un saludo en el Facebook. Mi hermana puso algo muy lindo y dijo, Jesús, decirle a mi papá que lo queremos y lo extrañamos y que feliz cumpleaños. Y lo extrañamos mucho, lo extrañamos mucho. Y estamos en una transición, no solamente decía porque Él se fue, sino porque Dios nos ha estado transicionando todos estos años, nos ha estado llevando y posicionando justamente en una posición nueva como iglesia. Nos ha estado nivelando hacia arriba y ubicándonos en una posición nueva para nosotros, en una autoridad nueva, en una unción nueva que tiene que ver con el propósito de Dios, tiene que ver con lo que Dios va a hacer en los siguientes años con nosotros. Y no solamente en esta ciudad, sino en todo lugar donde Dios nos ponga y todo lugar donde Dios nos mande. Esta semana que pasó nos llaman los pastores de Colombia
que usted sabe que hemos contado hace como 2 años y medio que estuvimos en Colombia, todo lo que Dios hizo, y que hay pastores allá, hay una congregación que nos pidió cobertura espiritual y ministerial. Y estuvimos hablando, nos llamaron ellos después de mucho tiempo y nos dijeron que querían venir en octubre y no pudieron, que ahora van a hacer lo imposible para venir en enero a conocer la iglesia, a conocer el ministerio y seguramente a hablar sobre la cobertura apostólica y la paternidad sobre ellos. Y estamos viviendo estos tiempos así, muy locos en estos momentos. Kela, Raquel, con algunas personas más, están en la iglesia de Rollito. El domingo pasado estuvo en la iglesia de Cruz del Eje. Y a donde Dios nos lleve, los equipos. La otra semana también estuvo un equipo con la pastora Cecilia en Santiago del Estero. A donde Dios nos mueva, ahí está el poder de Dios. Y Dios nos ha estado moviendo ahora. Y como le decimos y sentimos en el Espíritu lo que Dios está haciendo, que está dando forma a un ministerio apostólico. Y cuando hablamos de apostólico no es cambiar el nombre, sino funcionar como la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles que Jesús dejó establecida. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender y recibir en nuestro espíritu y anhelar, vivir como la iglesia primitiva, la iglesia que Jesús levantó. Pasaron los siglos y la iglesia o el cristianismo o parte del cristianismo se desvió de lo que es la verdadera doctrina de Dios y de cómo debe ser la iglesia. Y se perdió mucho de lo que era la iglesia originalmente. Gracias a Dios por la restauración de todas las cosas que lo dice en su palabra. Dios ha comenzado a restaurar y a lo largo de décadas y sobre todo a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, Dios está estableciendo y confirmando el ministerio apostólico y profético como gobierno de la iglesia. El pastoral ya estaba, el de maestros ya estaba hace muchos años, muchos siglos podríamos decir. El ministerio evangelístico comenzó a explotar principios del siglo XX y todo el siglo XX. Finales del siglo XX, Dios comienza a posicionar a los profetas nuevamente. Estamos hablando de los 5 ministerios de dirección y de edificación de la iglesia. Y por último, estas últimas décadas, en todo el mundo está sucediendo la restauración del ministerio apostólico, ministerio del apostolado, de apóstoles. Algunos enseñan y creen y dicen que los apóstoles fueron 12 los que estuvieron con Jesús y ahí murió el ministerio apostólico con ellos. Y déjeme decirle que eso no es bíblico, porque en ningún lado de la Biblia dice que se murió con ellos ese ministerio. Por el contrario, dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y eso no cesa. Algunos dicen, cuando venga Pablo dice, bueno, y ahora vemos medio así, nos manejamos así. Pero cuando venga lo perfecto, ya esto no hará falta. Sí, claro que sí. Cuando Jesús venga en su gloria y en su reino, ya no va a hacer falta los ministerios para edificar a los santos, porque estaremos con Él y reinaremos con Él eternamente, en un cuerpo glorificado y resucitado y justificado. Pero eso es lo perfecto que está por venir. Mientras tanto, la iglesia está regida por 5 ministerios y los ministerios de gobierno son el apostólico y profético. En cuanto a gobernar, en cuanto a direccionar la iglesia como cuerpo, no es que cada iglesia pequeña tiene que tener un apóstol, sino que los apóstoles direccionan a la iglesia a través de la guía del Espíritu Santo, junto con los profetas, junto con los pastores, junto con los evangelistas y maestros. Pero son diferentes funciones y diferentes responsabilidades, diferentes unciones y diferentes autoridades. Entonces, cuando uno lee el modelo bíblico de iglesia, cómo funcionaba, uno dice, claro, pero si siempre estuvo ahí, siempre estuvo ahí. Jesús lo estableció así. Dice que Jesús llamó a 12 para que estuviesen con Él primeramente y luego para que predicasen su palabra. Esos 12 apóstoles
que fueron los primeros, pero no fueron los últimos. Vamos a leer en el libro de los Hechos. Te quiero leer sobre la conquista o el avivamiento en Samaria. Samaria estaba cerca, era un territorio cercano a Jerusalén. Pero los samaritanos con los judíos no se llevaban ni se hablaban. Se tenía mucha bronca. Los samaritanos tenían mucha bronca con los judíos porque los judíos decían que los samaritanos eran impuros, que eran gente del pueblo de Dios que se había mezclado con otra gente que no pertenecía al pueblo. Entonces se habían pervertido, eran impuros, no eran del pueblo de Dios. Entonces era gente de segunda clase, despreciados. Ellos no tenían permitido ir a adorar al templo en Jerusalén, sino que tenían que ir a una montaña, a un monte, a adorar a Dios. No tenían permitido ir a ofrecer sacrificios a Dios. Ellos amaban a Dios, pero no podían hacerlo. Pero Jesús, en una de esas tantas salidas a predicar, en una de ellas va a Samaria y se sienta en un pozo de agua y en el horario donde todas las mujeres iban a buscar el agua para sus familias. Entonces ahí sabemos la historia, viene esta mujer que saca agua, Jesús le pide que le dé agua, la mujer le da, Jesús le dice, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua de beber. Y la mujer no entendía nada. ¿Cómo? Sí, le dice, ¿por qué? Y él le dice, bueno, dice, ¿por qué no buscas a tu marido? Así hablamos. No tengo marido, le dijo a la mujer. Bien has dicho, le dijo Jesús. 5 maridos has tenido y el que tenés ahora no es tuyo. Boing. Ya, la mujer queda expuesta. Dice, tú eres un profeta, tú eres no solo un profeta, vos sos el Mesías, enviado por Dios. Porque nadie sabe que yo tuve 5 maridos y el que tengo ahora encanutado no es mío. Sino solamente Dios. Dios que sabe todas las cosas. Entonces, ahí él le habla y bueno, y suceden cosas grandes. Ahí vienen los discípulos y dicen, Jesús, tenés que ir a comer, no comiste, vamos a comer. Tranquilo, muchachos, mi comida es hacer la voluntad del Padre y acabar todo lo que Él me mandó. Así que tranquilo con la comida. Yo voy a comer cuando termine lo que tengo que hacer. Y esa mujer va y revoluciona y busca a la gente de la ciudad y le dice, vengan, hay alguien que parece que es el Mesías porque me ha dicho toda mi vida todo lo que yo he hecho. Y ahí vienen y toda Samaria es revolucionada. Luego Jesús muere, es crucificado, muere, sepultado, resucitó, está 40 días con los discípulos enseñándoles. Cuando usted lee ahí en el libro de los Hechos, la ascensión de Jesús a los cielos es impresionante. Lo lleva lejos y Él se va. Y cuando Él se está yendo, le dice, tranquilo muchachos, no los voy a dejar solos, le voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo. Búsquenlo. Vayan a la ciudad y esperen la promesa, porque no tardará. Y cuando Él se va, dice que 2 varones de blanco, 2 ángeles, están parados al lado de los discípulos y ellos viéndole irse entre las nubes. Y dice, ¿por qué miran a este mismo Jesús que ustedes le ven irse entre las nubes? De la misma manera ustedes los verán volver a buscarlos. Y ahí los discípulos se van a Jerusalén, estaba lejísimo. Dice que era como un de viaje de un día de reposo, o sea, todo un día. Y llegan ahí y se meten en el lugar que alquilaban los apóstoles. Cuando yo leo, dice el lugar que vivía Pedro, Juan, Jacobo, Santiago. Vivían todos ahí, alquilaban un lugarcito arriba, un altillo, un aposento alto. Y toda la gente, 120 que estaban con ellos, suben ahí y esperan ahí, comían y no sabían qué esperar. Había una promesa del Espíritu, pero no sabían cómo ni cuándo. Sabemos cómo sucede esto en el capítulo 2 del libro de Hechos, que dice que de repente vino como un viento recio, el cual llenó toda la casa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y se les repartieron como lenguas de fuego y todos hablaban en lenguas, glorificando a Dios. Y ahí entra en acción el Espíritu Santo. Pedro se levanta, porque el alboroto que hicieron, se vino toda la gente, predica, 3.000 personas, sin contar mujeres y niños, son bautizados. No solamente escucharon la palabra,
Porque dice que, ¿y ahora qué haremos? Le dicen, varones hermanos, ¿qué hacemos entonces? Cuando entendieron que habían matado a Jesús, dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para salvación. Y luego dice que 3.000 personas fueron añadidas a la iglesia, sin contar hombres y mujeres y niños. 3.000 fueron bautizados y consolidados en la iglesia. La iglesia comenzó con 3.000 o más en Jerusalén. ¡Wow! Y todo lo que sucede en el libro de los Hechos. Pero luego comienza la persecución de la iglesia. Arrestan a Esteban, que Esteban era el que estaba encargado de las mesas, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Cuando los apóstoles dicen, busquen a 7 hombres llenos del Espíritu Santo, estas tienen que ser sus cualidades, para que sirvan a las mesas, porque ya nosotros no lo podemos hacer. No era servir el platito, era administrar todo el dinero que entraba para repartir equitativamente a todas estas personas que tenían necesidad. Entonces tenían que ser buenos administradores, llenos del Espíritu Santo y de buen testimonio, intachable. Entonces llaman a Esteban, llaman a Felipe, 7 hombres. Luego Esteban es arrestado, juzgado, los llevan, apedreado, es muerto a pedradas. Él da testimonio y dice, cuando lo están matando, aquí yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, o sea, Jesús sentado a la diestra del Padre. Y dice que los fariseos, los religiosos que lo estaban matando, se tapaban los oídos para no oír lo que él decía sobre Jesús. Ahí muere y está Saulo, que era el perseguidor de la iglesia, y dice que Saulo consentía en su muerte. Trajeron la ropa de Esteban, la tiraron a los pies de Saulo, como diciendo, acá está, lo matamos. Saulo consentía en su muerte. Entonces ahí la iglesia tiene miedo, los comienzan a perseguir, comienzan a huir los cristianos. Los primeros cristianos dice que comienzan a huir, comienzan a irse de Jerusalén, porque ahí había empezado la persecución. Y empieza a irse mucha gente, dice, menos los apóstoles. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén, no los podían tocar todavía. Leemos el capítulo 8. Dice así, y Saulo, hablando de la muerte de Esteban, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Los primeros cristianos perseguidos, al día de hoy vemos las noticias, sucede exactamente lo mismo. Entran en las casas, los matan a espada por ser cristianos, en Siria, en Irak, lugares de guerra. La gente huye. Y dice el versículo 4, pero los que fueron esparcidos no solamente huían, sino que por donde iban, dice, iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, que era uno de estos diáconos que habían sido escogidos, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, hombres íntegros, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Recuerden que ellos no eran tenidos en cuenta como pueblo de Dios. Y hasta ese momento los apóstoles creían que la salvación que Jesús había traído era solamente para Israel. Por eso cuando Jesús asciende, antes de ascender, los apóstoles antes de irse, lo último que le dicen es, Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? O sea, no entendían nada. Jesús estaba yendo y ellos todavía tenían la idea de que Jesús había venido para echar afuera a los romanos para que los judíos pudiesen estar nuevamente tranquilos y gobernando. O sea, ellos pensaban en algo político. Y Jesús le dice, muchachos, eso no, a ustedes no les toca saber los tiempos que solo están en la voluntad de mi Padre.
Lo único que ustedes tienen que hacer es esperar el cumplimiento de la promesa, la venida del Espíritu Santo. Entonces, aún así, Felipe va y empieza a predicar en Samaria. Les predicaba a Cristo. Y el versículo 6, escuche, o lea ahí, dice: y la gente unánime, todos juntos, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. No solamente oyendo, sino veían las señales. Felipe enseñaba y les mostraba. Felipe tenía el modelo de Jesús. Anoche, cuando hablábamos, y luego de lo que pasó, que contaron los hermanos, yo le decía a los muchachos, Jesús enseñaba, y con algunos más lo hablaba, con algunos líderes, Jesús enseñaba de esta manera. Cuando estaba enseñando algo, ¡pum!, el poder sobrenatural de Dios. Te doy la teoría, pero te muestro cómo es y cómo se hace y cómo funciona. Amén. Si estamos hablando de que estamos posicionados en Cristo y desde esa posición todo es posible, yo quiero verlo. ¿Y vos? Si Dios nos ha dado autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermos, yo quiero verlo en vos. ¿Vos querés verlo? Cuando enseñemos a nuestros discípulos, líderes, guías, que ellos vean el poder de Dios, no solamente palabras, porque el reino de Dios no consiste en palabras. En un momento el apóstol Pablo estaba lejos de una iglesia y había un revuelo ahí, que algunos se querían quedar con la iglesia y tomar autoridad y posiciones que Dios no le había dado. Pablo le dice: muchachos, yo voy a ir a ustedes están como si yo no fuese a ir para allá, pero yo voy a ir y voy a ver y voy a pesar el poder de aquellos que andan envanecidos hablando. Y no dice voy a ver qué están hablando, sino dice voy a ver el poder o la falta de poder de ellos. Porque están envanecidos, hablan mucho bla bla y poco poder. Entonces, y ahí mismo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y Felipe, predicando en Samaria, dice que todo el mundo escuchaba y veía las señales que por él eran hechas, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad, porque el reino de Dios había llegado. Y había libertad, y había sanidad. Y todo esto era posible gracias a Dios. Y gracias a un hombre que le creyó a Dios. Felipe, que se lo llama, se lo denomina el evangelista. Mire, esto es típico de un evangelista. La iglesia estaba en Jerusalén. Felipe dijo, me voy a Samaria, hay que hacer algo allá, hay que romper allá. La gente de Samaria tiene que conocer a Jesús, tiene que ver el poder de Dios. Y allá se fue Felipe. Y llegó y empezó a hacer desastre en Samaria. La gente se amontonaba, querían escuchar, querían ver lo que Dios hacía a través de él. Ellos tenían hambre de Dios, era una tierra con hambre de Dios. Y Felipe fue a llevar el evangelio, a mostrarles a Jesús. Y dice que había gozo en esa ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Se hacía el importante, la gente lo creía alguien importante ahí. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Ellos creían que la estupidez que hacía este hombre era el poder de Dios. Él le decía,
Esto es el poder de Dios. ¿Ve esta flor? ¡Pum! No está más. ¡Wow! Este hombre sí que conoce a Dios. Ellos querían conocer a Dios y los engañaba. Y se había logrado una posición ahí en esa sociedad. Pero, mira lo que dice el 12. Pero cuando creyeron a Felipe, y no solamente creyeron, sino que vieron. Cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. El gran mago estaba atónito de lo que estaba viendo. Él no lo podía hacer. Él no lo podía hacer. Estaba maravillado. Wow, estos hombres, ¿qué tienen? Dice que él se bautizó, le seguía, pero él tenía otro interés. Escuchen el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Ok? Pedro, Juan, vayan ustedes. Algo Dios está haciendo en Samaria, poderoso. Vayan a ver. Vayan a direccionar. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Comenzaron a ministrar la llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo. Y en Samaria todos esos creyentes nuevos comenzaron a ser revestidos de poder y llenos de gloria de Dios para ser testigos fieles y eficaces y predicar la palabra con poder y respaldo de señales y milagros. Y porque es la promesa para todos los hijos, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Para todos los que creen. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. No entendía nada. A él no le interesaba que la gente recibiese a Dios y fuera llena de Dios. A él lo que le interesaba era el poder, entre comillas. Él lo que quería era tener poder para atraer a la gente hacia sí mismo. Entonces, cuando él vio que los apóstoles oraban y ponían las manos y recibían el Espíritu Santo, él dijo: yo necesito eso. Muchachos, ¿cuánto sale eso que tienen ustedes? ¿Cuánto vale? El truquito ese que ustedes hacen, que ponen las manos y la gente empieza a hablar en lengua, caen al suelo, se revuelcan, que dan vuelta, que se prenden fuego, que se queman, que corren, que gritan, que lloran. ¿Cuánto vale? No, papá. Con dinero vos estás loco. Mirá lo que dicen los apóstoles, lo que le dice Pedro. Él le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder. Así cuando yo oro por alguien, por la gente, también recibe el Espíritu Santo. Versículo 20. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Cómo el don del Espíritu Santo, los ministerios, la unción, se va a comprar con dinero? Es imposible. Diga: imposible. Vos y yo no le podemos pagar a nadie ni a Dios para tener eso. Las ofrendas, los pactos, esa ofrenda memorial, es otra historia y es otro tema. Pastor, yo le quiero una ofrenda para que, no sé, para que yo tenga su unción. No. Si sembrás a Dios, está bien, sembrás en una unción, pero el don de Dios, el ministerio, eso no. No mezclemos las cosas. No es lo mismo ofrendar, sembrar, que querer pagar por algo.
A Dios no podemos pagarle nada, ni podemos obtener el favor ni la voluntad de Dios con dinero. ¿Está claro? ¿Estamos entendidos? Amén. Si ofrendamos y damos a Dios por obediencia, y Dios promete bendecirnos a través de esa ofrenda, ¿verdad? Pero no es porque le compramos el favor a Dios. Entonces, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Ahí no mal. El don de ciencia y de revelación de Pedro. No solamente vos querés pagar, sino mirá cómo estás por dentro. No has nacido de nuevo todavía, no has vivido la experiencia del nuevo nacimiento, de la santificación, de la limpieza y de la restauración de Dios. Aunque él andaba ahí con los cristianos. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Aleluya, aleluya. Trabajo que hacían los apóstoles. Y uno cuando sigue leyendo ahí, luego viene el caso de Felipe cuando le predica al eunuco, al etíope, que Dios los lleva, lo teletransporta y lo pone en el carro donde iba. Luego que le predica, lo bautiza, Dios lo toma de nuevo y se lo lleva. Y el etíope ya no lo vio más. Y así es como el Espíritu Santo lo movía y nos mueve a nosotros. Y uno cuando lee el libro de los Hechos, ve cómo ellos se dejaban guiar por el Espíritu Santo y no hacían nada, absolutamente nada que tenía que ver con lo ministerial, sino eran guiados por el Espíritu Santo. No iban a ningún lugar que el Espíritu Santo no les confirmase que fuesen. Entonces, ahí vemos cómo los apóstoles, en un mover de Dios, vemos el ministerio evangelístico funcionando. El evangelista fue a romper y fue a abrir ese territorio con demostración de señales, milagros, maravillas, prodigios, que son generalmente señales que siguen al ministerio evangelístico. Luego envían a los apóstoles a confirmar y a afirmar esa obra y a soltar el Espíritu Santo y a ministrarle a toda esta gente. Seguramente luego enviaron un pastor para que los pastoree, y maestros tendrán, seguramente habrán tenido. Los ministerios funcionando, y así el reino se iba extendiendo y se iba expandiendo por todo lugar. Ponete de pie. De esta misma manera va a suceder con Vida Nueva. Amén. Yo no sé si nos van a perseguir para matarnos, pero que algunos van a tener que salir por diferentes razones, y sobre todo impulsados por el Espíritu Santo, no solamente porque algo te obliga a que te vayas, ya sea cambiar de trabajo, cambiar de ciudad, no sé, de aire, o buscando una mejor oportunidad, sino que literalmente algunos se van a mover porque el Espíritu Santo les va a hablar, le va a decir: necesito que vayas a tal ciudad. Y los ministerios también se van a mover. Los ministerios evangelísticos, vamos a enviar evangelistas a los diferentes lugares a romper. Los diferentes ministerios, a abrir los cielos, a romper los cielos de bronce, a soltar el Espíritu Santo sobre toda esa gente y la gloria de Dios, a extender el reino de Dios y su justicia y la manifestación del reino. Ahí fue Felipe y todo el mundo escuchaba y veía lo que hacía. Y Dios nos ha dado una autoridad. Cierra tus ojos unos segundos. Dios nos ha dado una autoridad como hijos de Dios y también como iglesia, como casa espiritual. Nos ha dado poder para romper y deshacer las obras del diablo. Nos ha dado poder para hacer que la gloria de Dios baje a un lugar, levantar un altar de adoración y su gloria lo llene todo, y su Espíritu Santo
comience a bautizar a las personas y llenarlos con su gloria. Dios nos ha dado poder, nos ha dado una llave, la llave de David para abrir los cielos, para conquistar territorios que Dios abre y que podemos tomar. De donde tú vayas, donde Dios te envíe, será con el mismo espíritu. Y dice el Señor, será con mi espíritu, es con mi santo espíritu, es con mi santo espíritu. Y dice el Señor, como ya te dije, aunque estás confundido en este tiempo, paz a tu corazón, paz. Todas las cosas tomarán su lugar. Paz. No habrá varias voces, no habrá varios pensamientos, dice el Señor. Será una sola voz y será un solo pensamiento y serán uno solo, en un mismo pensamiento, en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Y dice el Señor, yo te hablaré claro, será una dirección clara. Basta de ir y de venir en tu mente, en tus pensamientos. Basta de buscar soluciones y salidas mágicas, porque hay procesos, dice Dios, hay procesos. Por tanto, saca de tu corazón y deja ir todo aquello que te retiene y que te detiene, y todo aquello que ha confundido tus emociones y tus pensamientos. Sácalos de ti, sácalos de ti. Despójate de toda cosa y del pecado, del peso del pecado. Despójate para que puedas ser direccionado correctamente. Y el Espíritu Santo, que habla claro, te guiará y serás perfeccionado y direccionado por los ministerios. Serás activado y serás posicionado. Yo te posicionaré, dice el Señor, en el cuerpo a través de los ministros. Y tú sabrás cuál es tu posición y cuál es tu función, y será claro para ti. Y serás un hombre, serás una mujer plena y feliz de vivir el cumplimiento de mi voluntad en ti. Santo, santo, santo. Y será hecho. Y este evangelio tocará toda nación. Toda nación. Oh, Shakaramashe. Aún culturas tan extrañas para ti. Tus pies pisarán esa tierra. Oh, Sharakaya Shia. Tokaramas todo Shira. Y ellos correrán a ti por causa del bien que Jehová te ha hecho. Ellos correrán a ti. Oh, Kama Sheya, porque están muchos como ovejas sin pastor, huérfanos. Y tú sentirás el dolor de su alma y de su corazón. Tosha Kama Sherekas. Tokarama Sheya Kamas. Y querrás abrazarlos como niños desprotegidos. Cubrirlos, querrás cubrirlos. Y dice el Señor, yo cambiaré tu pensamiento, cambiaré la intención de tu corazón, del por qué me buscas. Y no solamente me buscarás para que yo solucione tus conflictos o te provea. Me buscarás de todo corazón porque anhelarás hacer mi voluntad
y anhelarás el bien para tantos otros. Y serás tan libre porque nada te atará y nada podrá detenerte ya. Serás libre para hacer mi voluntad. Nada te atará en esta tierra. No hay nada que pueda sujetarte, porque todas las amarras yo las corto, dice el Señor. Yo las corto. Y dependerás de mí y verás mi gloria. Y será tan fuerte mi autoridad en ti, porque yo te posiciono, iglesia. Te estoy subiendo, te estoy elevando, estoy poniendo en tus pies sobre una nueva unción, una nueva autoridad, una posición desde la cual tú podrás gobernar, podrás reinar. Ahora levanta tus manos, porque esa misma autoridad Dios está soltando ahora. Esa misma unción está cayendo ahora sobre ti, iglesia. Esa unción que habilita, la unción que capacita, la unción que te activa. Y tú harás todo lo que el Espíritu Santo diga. Y ahora, Espíritu Santo, suelta sobre él, suelta la unción del peso, ese aceite espeso, ese ungüento especial y santo. Te activa ahora, sea activado ahora, sea activado ahora por el poder del Espíritu Santo. Oh, para que puedas hacer milagros, señales, prodigios, maravillas. Oh, el fuego que se había apagado, el fuego del evangelista que había dentro de ti, ahora se reaviva. Vuelve el fuego, vuelve la pasión por orar por los enfermos y sean sanos. Vuelve ahora sobre ti, vuelve ahora. Yo activo, yo pongo fuego en tus manos. Toda persona que toque se encenderá y será sanado. Su cuerpo será sanado. Ese fuego vuelve a arder. El fuego por evangelizar, por predicar la palabra, por hablar la palabra de Jesús. Tuyo, sino hablar sus palabras. Mírame a mí, dice el Señor, mírame a mí, yo soy el centro de todo y todo está en mí. Todo está en mí. Mírame a mí, dice el Señor, mírame a mí. Estás entrando, iglesia, al tiempo de la madurez, donde ya no eres un niño fluctuante, donde ya no miras tus propios zapatos, sino que levantas tu mirada y miras y ves que los campos están blancos, están listos para la cosecha. Madura, 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 madura. Todos alineados detrás de un mismo sentir del Espíritu que habla, de la zarza que está hablando. En un mismo sentimiento, en una misma pasión, predicar el Evangelio y hacer la voluntad de Dios.
Ya no vivirás preguntándote, compro esto o aquello, Señor, ¿cuál es tu voluntad? O trabajo de esto o trabajo del otro. Me caso con este o me caso con aquel. Vivirás para hacer la voluntad de Dios. Busca primeramente el reino y su justicia. Todo lo demás será añadido. Todo. Son dice el Señor, de las añadiduras me encargo yo. De las añadiduras me encargo yo, porque tú no tienes el poder para hacerlo. Busca primeramente el reino, mi reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás. No está en ti ni la habilidad, ni el poder, ni la sabiduría. Todo está en mí, dice el Señor. Todo está en mí. Todo está en mí. Santo. Nos unimos a ti, Señor, como un solo hombre. Nos alineamos a ti y a tu voluntad. Llévanos donde tú quieras, Señor. Como iglesia, muévenos como tú quieras, por donde tú quieras. Levántanos y úsanos como tú quieras. Úsanos, Señor. Levanta a los ministros, los ministerios que tú has venido preparando tantos años, que tú has venido sembrando e invirtiendo en los corazones, y está llegando el tiempo de la maduración y de la manifestación de todas las cosas. Y será hecho, Señor, será hecho. Será hecho. Será hecho. Será hecho, Jesús. Será hecho. Será hecho. Hecho está. Hecho está. Hecho está. Toma la mano de la persona que está a tu lado, a derecha e izquierda. Siento algo muy fuerte como cuerpo de Dios, de Jesús. En los pasillos también, acérquense. Santo Dios. El hecho de que esta noche estemos aquí tampoco es casual. Dios, como iglesia, como una iglesia, Él nos mueve. Él nos ha movido y nos seguirá moviendo, pero conquistando territorio. Conquistando territorio. Conquistando territorio. El Señor está trayendo una mentalidad, cambiando nuestra mentalidad. Está trayendo es un paradigma, es otra estructura mental. Es una renovación de nuestra mente para que podamos entender lo que es la conquista, lo que es poseer, lo que es establecer un reino. Y así como un solo hombre, uno al lado de otro, unidos, inquebrantables, y como una unidad impenetrable que no se puede quebrar ni disolver. De esta manera el Señor nos moverá, nos sigue moviendo. Dice el Señor: yo en ti y tú en mí, yo en ustedes, ustedes en mí, pero también ustedes entre ustedes, como un solo hombre, un solo corazón, un solo pensamiento, un solo sentir, una sola visión. El Señor está unificando criterios, pensamientos, pareceres, voluntades. Dios está unificando. Yo veo como un fuego que derrite es como derretir varios metales y amalgamarlos en uno. Hacer una aleación. Esa es la palabra, una aleación fuerte de diferentes componentes, diferentes metales, una aleación.
todos unidos, sin fisuras. Sin fisuras. No estás solo ni estarás solo, nunca más. Oh, gracias, Señor. Y dice el Señor, no es por decantación, no es por descarte, no es porque la situación se dio así, no es el plan B, siempre fue el plan A. Todo ha sido conforme a mi voluntad. No es que podría haber sido de otra manera, dice el Señor. Es como yo lo digo y como yo lo hago. Y es con quien yo digo y con quien yo quiero hacerlo. No hay plan B. No lo hay. Nunca lo hubo. Nunca lo hubo. Y sí que ya estás pisando la tierra prometida. Ya estás del otro lado del Jordán. Ya estás del otro lado. Si puedes verlo, que ya estás del otro lado. Ya cruzaste, iglesia, ya cruzaste. Ya cruzaste el Jordán, ya cruzaste. Estoy a punto de darte Jericó. Estoy a punto de darte Jericó. Las murallas se están cayendo. Jericó viene pronto. Jericó viene pronto. Alístate, alístate. Viene pronto, viene pronto. Toca ramas de Santo, 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 Santo Dios. Santo, Santo. Porque yo estoy poniendo también identidad en algunos de ustedes que todavía faltaba tenerla. Identidad de pertenencia, de la casa, de paternidad. Y aunque estoy haciendo una transición de paternidad, dice el Señor, será natural. Está siendo natural. Y es como yo lo digo. Y así como la paternidad espiritual o la paternidad natural ejemplifica la espiritual, pero en la paternidad natural, tú como hijo no puedes elegir quiénes son tus padres. Tú naciste, viniste a esta tierra y ya, con ese ADN. Pero la paternidad espiritual, así como hay un padre que decide y escoge y elige según Dios ser tu padre espiritual, tú como hijo tienes que decidir en tu corazón recibir, adoptar esa paternidad. Es una paternidad por adopción. Por adopción. Tú tienes que elegir quién es tu padre. Tú tienes que decidir en tu corazón quién es tu padre espiritual. Y aunque digas, bueno, pero es lógico, es natural, como tenía que ser. Tú tienes que decidir, tomar la decisión en tu corazón. Tienes que tomar la decisión de adopción.
Adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre. Ponemos tu nombre en alto.